Hoy, 24 de febrero de 2026. El título de la prédica se llama Desde nuestro espíritu. Oramos para continuar el servicio. Padre bendito, gracias Señor, aquí reunidos en tu nombre, Señor, pidiéndote, Padre, que tú nos hables en este momento, en este tiempo. Que tu palabra, Señor, que trae revelación, Señor, que nos edifique y que nos lleve a la estructura del varón perfecto, porque ese es el propósito y la voluntad tuya. Y conforme a aquello se ha hecho, y nos rendimos en tu nombre, que seas guiado por el Espíritu de tu mente. Gracias en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. En este momento, listo. En el libro de Romanos, la palabra dice todo, en Romanos 8:26 dice, de manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otra parte de la palabra dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, y es necesario que la adoren así. Adoramos con el entendimiento, pero también adoramos con el espíritu. Y es más, es necesario que cuando adoremos o cuando busquemos al Señor sea en el espíritu, porque constantemente nosotros o nos pasa de que buscamos adorar al Señor o buscamos al Señor o tenemos una comunión con el Señor por lo general desde nuestra propia mente, de nuestra propia alma, que está bien, también desde nuestra mente que comienza a estudiar y querer conocer su palabra, que todas estas cosas están muy bien, son perfectas, son cosas que nos ayudan para edificar el cuerpo de Cristo. Pero la adoración verdadera es en el hombre interior y tiene que ser desde el Espíritu. Y primeramente tiene que ser desde ahí y con la ayuda, lo que uno con su mente puede ver o entender de la palabra, esto ayuda y suma, pero este no es el determinante, porque si no sería conocimiento humano eh, por sus capacidades que pueda tener. Y pues la palabra, el Señor obra de una manera muy distinta, porque el Señor puede utilizar lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, las capacidades que uno pueda tener, que son dadas por el Señor, suman para nuestro crecimiento, pero esos no son los indicativos que nos van a llevar a una mejor comunión con el Señor, sino es a través del Espíritu, porque de tal manera que el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestra debilidad. Entonces el Espíritu, acá Pablo en la carta de Romanos está diciendo, ¿no? Que hay una debilidad que tenemos, hay una debilidad natural, pero justamente que en esa condición de debilidad es donde uno tiene que pedir como conviene. No lo sabemos cómo intercede el Espíritu, de una forma eh, que no podemos entender ese lenguaje espiritual, pero sabemos que Él intercede con esta forma de comunicación de gemidos indecibles, y sabemos que eso trae edificación para el cuerpo de Cristo, trae edificación para uno mismo, porque la intención buena que podemos tener para hacer las cosas del Señor pueden ser motivados, ¿por qué? Por la emoción, por la mente, por el entusiasmo, que tener ese entusiasmo y emociones para con el Señor, sus cosas de Él, no es tan mal. Por supuesto que es algo que tenemos y es natural que seamos así, pero eso no tiene que ser el motor para realmente hacer las cosas del Señor. O por último, preguntarle al Señor antes de que haya una motivación personal o cuando está esa motivación, decirle, Señor, conforme a tu propósito, se ha hecho. Miren, acá hay una escena en el Evangelio, disculpen, disculpen un momento, ya, en Mateo, capítulo 16, en el verso 21 para adelante, dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos
que debía de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Miren qué le dice Pedro, diciendo, no lo permita Dios. Señor, eso nunca te acontecerá. Miren, miren la muy buena intención que tenía Pedro para que no le, estas cosas que estaba diciendo que le iba a pasar a Cristo, estas cosas no le pasen a su maestro. Pedro, de muy buena intención, de su corazón, de su emoción, de su entusiasmo, le dice esto, ¿no? Lo que dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontezca. Y la respuesta, pero volviéndose él, dijo a Pedro, Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Acá hay un detalle muy importante. Estamos hablando de Pedro que versículos antes, en este mismo capítulo, versículos antes, en el versículo 16 del mismo capítulo, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y donde Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Pedro que momentos antes estaba declarando que Cristo era el Hijo de Dios por revelación, más adelante termina diciendo, no te acontezca esto. Entonces, realmente Pedro no estaba entendiendo el propósito verdadero del Señor, que era necesario que padezca estas cosas. Entonces, la intención buena, aún habiendo dicho por revelación, guiado por el Señor había puesto esas palabras para que diga Pedro de que Cristo era el Hijo del Dios viviente, que el Señor se lo reveló. Mira, aún teniendo la revelación, si no entiende el verdadero propósito de lo que Dios está haciendo y está llevando, entonces la revelación en sí misma no te sirve de nada. No es que no haga nada la revelación, sino es que no es el meollo del asunto en sí que está por encima del propósito de lo que Dios está haciendo. O sea, hay una revelación, entiende de que Cristo es el Hijo de Dios. Perfecto, lo entiende, lo sabes. Tu mente lo entiende, lo has entendido, antes no lo sabías, ahora lo sabes. Pero la pregunta es, ¿aquello te ha llevado y te ha encaminado al propósito del cual el Señor tiene para contigo? Porque entonces esto sería la información acumulada. Pero tú lo has visto y otras personas no lo han visto. Entonces vemos acá algo, que Pedro, el mismo, el que tuvo la revelación de que Cristo es el Hijo de Dios viviente, más adelante encontramos que él no quería que su maestro padezca en la cruz y todas estas cosas que le iban a pasar. La pregunta, ¿acaso Pedro lo decía de mala intención, de muy buena intención, de corazón? No quería que le pase esto al maestro. Entonces podemos ver algo que puede pasar. Estamos hablando, bueno, este es un episodio antes del bautismo del Espíritu, pero cabe recalcar de que el creyente puede tener muchas buenas intenciones, deseos genuinos, correctos en el sentido de que no están descabellados. Quiere hacer la voluntad de Dios, busca al Señor, ora al Señor. Pero, ¿desde dónde lo hace? ¿Desde su emoción? ¿Desde dónde? Lo hace desde el Espíritu, porque el Espíritu con gemidos indecibles edifica a uno. Entonces, cuando las cosas son desde la emoción, desde las ganas de querer hacer algo, que no está mal tenerlas, esas cosas, pero esos no son el propósito de que realmente uno después diga, estoy en una verdadera comunión con Dios. ¿Por qué? Porque realmente yo estoy siendo sincero. Estás siendo sincero perfectamente, pero tiene que ser desde el Espíritu. Ahora, vemos aquí que Pedro, desde el Espíritu por revelación, decía que Cristo era el Hijo de Dios viviente. Perfecto. Él no estaba en ese momento pensando, ¿será él? ¿No será él? La respuesta fue en automático, que vino por el Espíritu, en el cual él da esto y menciona con su boca
que es una revelación. Pero más adelante encontramos una expresión de Pedro para con Cristo, para que no padezca, y dice, el Señor no permita que te suceda esto. Se lo está diciendo a Cristo, que conoce muy bien su propósito, que tenía que morir. O sea, le está diciendo a Cristo, Señor, no padezcas en la cruz. Pues si yo no muero en la cruz, entonces tú no eres redimido. No te puedo redimir si es que yo no paso por esto. Eso es lo que le diría. Eso es lo que está diciendo implícitamente. Entonces, apártate de mí, Satanás. Claro, la inspiración no era Pedro mismo, sino la inspiración de ese espíritu a decir eso no venía de parte de Dios. Entonces, uno puede ver de que realmente tuvo revelación por el espíritu, entendió, y más adelante de su emoción, de su afecto hacia su Señor, dice esto Pedro, por el cual es reprendido por parte de Cristo. Entonces, si esto lo tomamos como una enseñanza en el cual puede pasar el creyente, porque la revelación y muchas cosas de Dios a veces vienen de una forma espontánea, como una convicción que viene y entonces y te quedas afirmado que es así, no sabes cómo, pero simplemente lo entiendes y sabes que es así y caminas en aquello. Ahora, la diferencia en el cual alguien camina pensando y haciendo en la emoción que siente hacer algo para el Señor. Como les digo, no está mal sentir afecto a su Señor, no está mal de querer hacer algo para el Señor. La pregunta es si es que esto que uno hace está, ha nacido, ha brotado desde su emoción o es el espíritu que le puso para que haga aquello. Y la única forma de poder saberlo es preguntarle y entregárselo al Señor. Porque podemos ver de que el creyente en su caminar está tan bien, camina, está bien, está fervoroso y en un momento determinado de su vida está como en un estado así, todo lineal, no todo está en stand-by, no sabe qué pasó semanas antes o un tiempo atrás, había tanta manifestación de parte del Señor en su vida que de repente pasa por un valle en el cual pareciera que no hay nada. Entonces, este creyente, ¿qué pasó? El Señor sigue estando con él. Recordemos de que cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, el Señor siempre estuvo con él esos 40 años. Y esos 40 años estuvo en la columna de fuego que los calentaba por las noches y esta nube que cubría para el sol extenuante durante el día. 40 años. Aún siendo rebelde, el Señor estuvo 40 años con ellos en todo ese tiempo. Entonces, con mayor razón, que a pesar de los momentos por el cual parece que las cosas no avanzan o simplemente están en un estado plano y que antes uno puede haber tenido tanta vindicación, tantas cosas que pasaban y de repente en este tiempo se queda así. Y no es que el Señor no está con él, el Señor sigue estando. Si no es una temporada, hay un tiempo. Ahora, ¿cuándo termina eso? Es que ahí es donde uno tiene que entender el propósito del Señor. ¿Cuál era el propósito del Señor que estuvieran en el desierto 40 años? Si bien es cierto, también era por la rebeldía, es que son dos cosas que se dan a la vez. No es simplemente el hecho de que el Señor se le ocurrió decir que a 40 años van a estar en el desierto, no, pero a consecuencia de algo que ellos hacen, renegando del Señor durante tanto tiempo, cuando salieron de Egipto con mano poderosa y reniegan y se quejan del Señor, a consecuencia de lo que decían con sus bocas y creían en su corazón, estaban ahí. Pero dentro de todo eso también estaba por encima el propósito de Dios que algo estaba haciendo, para que de ahí, los que nacieron ahí, los que llegaron a tomar la tierra prometida, no eran los que se quejaron, sino por el contrario. Entonces, esto quiere decir que realmente en el momento de adversidad, que pareciera que todo está plano, que pareciera como esos 40 años de desierto, es donde el creyente tiene que estar convencido
que realmente el Señor está con él. Ahora, no en su mente como algo mental, esto, sino eso sería mentalismo, eso sería algo exotérico, eso místico, y eso, esa es otra cosa, sino convencido por el Espíritu, así como la afirmación cuando tuvo Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue espontáneo. Entonces cuando tengas la convicción que realmente el Señor está contigo, entonces llegar a ese punto de tener la convicción, independientemente de las circunstancias que uno pueda tener y pasar, entonces su seguridad está en el Señor. Y esto tiene que ser desde nuestro espíritu, desde adentro, viene una convicción. La convicción no vendrá por el hecho de conocer más los misterios de Dios o porque más cosas haces para poder entender lo que Dios quiere decirte, ¿no? Para ser vindicado o ser afirmado por Él. No, tú eres afirmado porque el Señor ya lo hizo a través de Cristo, porque un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Entonces, si es que el Señor ya hizo eso, entonces el creyente puede estar parado ahí, creyendo en aquello, independientemente de cualquier circunstancia que pueda estar pasando. Decir que está sano desde el momento en el cual tiene dolores. Decir que está bien cuando su estado de ánimo no lo está. Es que eso no dice nada, porque al fin y al cabo eso va a dejar de pasar en un momento. En Gálatas dice, porque el deseo de la carne es contrario al espíritu. La carne se opone al espíritu. Nuestra naturaleza que ha sido cambiada. Hay un nuevo corazón, hay un hombre interior. Entonces este hombre interior tiene que hablar desde dentro a través del espíritu a nosotros, a nuestra mente. Y no es nuestra mente la que manda, sino desde adentro. Uno tiene que sujetarla y entregárselo al Señor. Porque recuerden, desde la palabra dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Fíjense una oración desde el espíritu en el cual no es tan larga ni es tan rimbombante o estas oraciones que son tan largas, bien argumentadas y uno dice, wow, si con esta oración el Señor no escucha, entonces el Señor no sabe que es una oración. Imagínate que fuera ese caso. Porque realmente eso es lo que pasaba para con los fariseos. Les gustaba estar en los lugares principales para que la gente lo escuche. Pero recuerdan este episodio en el cual, esperen un momento acá, voy a, cuando Jesús parte, Marcos 6:41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo y bendijo y los partió los panes y los dio a los discípulos para que pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Miren esta oración que dice, y los bendijo y lo partió. Punto. Su oración fue solamente de bendición y lo partió y se multiplicó las cosas. Una oración sencilla, honesta, hizo que se haga efectivo el milagro. No fue una oración extensa. Hay ocasiones en el cual puede haber aquello, pero miren como modelo en el cual él levanta los panes y los peces, símbolos de presentárselo al Señor. Entonces, esta es la figura. El creyente agarre lo que tiene, lo poco que tiene, porque lo que tenían en ese momento solamente eran 5 panes, 5 panes y 2 peces. Era muy poca cosa en términos de comida que iba a dar de comer a muchos. Entonces, esto poco que tenía lo presenta al Señor y lo bendijo. Lo repartió. Ahora fíjense la escena siguiente. Lo parte y se lo entrega a los discípulos.
Pero al partir un pan, al discípulo, ¿qué le está dando? ¿Le está dando miles de panes o le está dando un pan partido? Le está dando un pan partido. O sea, se sigue viendo físicamente otro pan partido, nada más. Entonces ellos van y entregan y el milagro se sigue dando. Es que va partiendo, va partiendo, va partiendo y eso no termina, ¿no? Es que partes un pan, sigues y sigue entero, partes y sigues dando y sigue entero. Y entonces el milagro se va dando hasta saciar y hasta que sobre todavía alimento. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, ni siquiera poco, de lo que le sobró de los peces. 12 cestas llenas. Es que el Señor cuando da en abundancia. Pero lo que aperturó acá fue una oración sencilla. Uno podría decir, pero él era Cristo. Por supuesto, tan igual como tú eres un hijo de Dios. No eres el Cristo, el unigénito del Padre, pero tú estuviste con Él en la cruz. Entonces las cosas que se imputan a nosotros, sus bendiciones, sus promesas, sus bendiciones están dadas para nosotros. Entonces uno las puede tomar, puede pararse en esa condición de lo que dice que somos, entonces puede tomar esta figura. Fue una oración sencilla. Es que las cosas del Señor realmente al final son más sencillas de lo que nosotros creemos. Entonces, recuerdan que en un momento, no me acuerdo qué le dijo a Pablo, le dijeron, las muchas letras te tienen loco, ¿no? Casi me convences por un momento. Ya quisiera el Señor que te convenza, pero es que tampoco tendría que haber sido por convencimiento de lo que cuán bueno hablando o conocimiento tenía Pablo para predicarle y esta persona se convierta. Sino tenía que ser por revelación directamente del Señor a este hombre y lo convenza de pecado para que aceptara. Porque al fin y al cabo ni siquiera fue la elocuencia y el conocimiento que era de lo que tenía Pablo. Porque Pablo era fariseo, conocía la ley. Que bien, por cierto, esto dice que lo estimó por basura por el conocimiento de Cristo. Y aún así, para que él no se saltase sobremanera, y le dan este aguijón de la carne de parte del Señor, entonces este Pablo, con revelación y conocimiento, y todo esto, puede entender de que realmente en esta carta de Romanos, y que menciona él, que es el Espíritu mismo que intercede por nosotros, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, estando en esta condición de hijo de Dios, por revelación a través del Espíritu a nuestro espíritu, entonces viene la convicción desde ahí. No viene por el conocimiento almacenado o porque lo leíste y entendiste. Eso no dice nada. Eso quiere decir que realmente lo entendiste o tienes una buena comprensión lectora. Punto. Y para eso, un profesor de literatura o lenguaje lo puede entender igual. Y con todo eso, igual no se le revela la Biblia si es que el Señor no se lo revela a la persona. Porque tiene que ser desde adentro, que tiene que brotar. Entonces, ahí, lo que conocemos del Señor por su palabra, la experiencia que tenemos en la comunión, va a ayudar. ¿Cómo ayuda? Pero no está en primera instancia. En primera instancia es desde adentro. La convicción viene desde adentro que el Señor da al Espíritu. Esta oración, que fue tan sencilla, y solo partió el pan, y se da el milagro, y se alimentan todos, no fue acompañada de algo tan pomposo. Pomposo en el sentido de una oración extensa, como estaban hablando en unos momentos en el cual Pedro no quería que su maestro padezca por lo que iba a pasar. Esa intención nacida desde la buena intención no servía de nada, sino por el contrario, era un tropiezo. Entonces, la intención buena que podamos tener
pero que no está dentro del propósito de Dios, no sirve de nada. Las buenas cosas que queremos hacer, pero que no está dentro del propósito verdadero de Dios y correcto, no va a servir de nada. Y si en el caso tiene uno aquello, entonces hace lo que hizo. Uno, lo presenta al Señor y el Señor ve la sinceridad del corazón de haberle entregado aquello y el Señor devolverá y te dará el verdadero propósito. Y si es eso, confirmará. Y si no lo es, también igual te confirmará. Entonces, la revelación por sí sola como revelación en sí misma, y no hay un propósito que te edifique y nos lleve a la estatura del varón perfecto, no nos va a servir de mucho en el sentido de que vamos a llegar a esa estatura solo por saber aquello. Porque por saber solamente aquello, muchos saben de que el Señor envió en los últimos tiempos a un profeta. Y conocen el mensaje mejor que cualquiera de nosotros, y ahí aún así muchos se han alejado. ¿Por qué? Porque realmente lo están entendiendo con la mente y están presentando ese entendimiento de su corazón, de su mente racional, de su yo, les están presentando como ofrenda al Señor y servicio al Señor. Y eso no les sirve de nada, porque uno tiene que ser menos para que el Señor sea. Miren el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, aquel quien lo presentó al Mesías, lo introdujo al Mesías, de aquel en el cual la Biblia dice que de mujer nunca nació alguien como él. El que el Señor le vindica de que él es el Cristo, ¿no? Su amado Hijo, que en el cual tiene complacencia. Profeta escogido de parte del Señor. Después, cuando es apresado, manda a sus discípulos que digan, ¿es ese Cristo o esperamos a otro? La duda, él entró. Y aún así, con todo eso, no es rechazado por parte del Señor. Siguió siendo un profeta. Tuvo esa situación, por supuesto, y textualmente ahí está en la escritura, lo puede ver uno. Pero nada de lo que uno pueda haber pasado o dudado o tal cosa desacreditan que realmente a nosotros, para ya no ser como Jesucristo, no nos acredita. Por el contrario, porque eso que nos va a llevar a ser como Jesucristo es un compromiso y un propósito de parte de Dios y perfecto. Y esta edificación del creyente de caminar y ser llevado a aquello es desde nuestro espíritu, porque Él, verdadero adorador, adora en espíritu y en verdad, y es necesario que le adoren así. Es desde el hombre interior, de la nueva naturaleza. Esa es la que va creciendo, porque cuando más Cristo es nosotros, menos somos nosotros, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en mí, así desde la escritura. Hermanos, para concluir, espérenme acá hay un versículo que en un momento lo sabía. Porque, no. La palabra dice, acá, pedís, no, ya, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es contra el carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Mira, este deseo de la carne es contra el espíritu, pero el deseo de nuestro hombre interior
ese está alineado con las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para que esté alineado? Es que para estar alineado es justamente esto. No es el hecho de que comprendas, sino es el hecho de que realmente lo entregues y lo dispongas. Como Cristo solamente entregó los panes. Lo que tenía era poco, era lo que había. Lo que tienes de la comprensión, de tu experiencia o de la situación como está, puede ser muy poco, puede ser estar magullado y todo eso, pero eso es poco lo que tienes y se lo presentas y se lo entregas. La voluntad rendida a entregar toda tu capacidad, lo muy poco, lo torpe, lo que puede hacer uno, podamos ser, lo presentamos y lo entregamos. Y el Señor lo multiplicará conforme a su propósito y voluntad. Y como sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, entonces podemos tener la convicción por revelación de adentro que sale y automáticamente tome y sabe que esto es así. Porque sé que el Señor, en un momento en el cual Israel, durante 40 años, nunca los dejó a ellos, por su compromiso y fidelidad que Él tiene. De la misma forma con sus hijos, con mayor razón. La fidelidad y el compromiso del Señor está ahí. Y esa convicción no es de la letra, eso viene desde el hombre interior. Y estás seguro porque tienes los testimonios de cómo el Señor obró y estás convencido por experiencia que sigue siendo así ahora, porque eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Hermanos, que el Señor los bendiga.